palabra al doctor Tolen. Hola, Norma. Sí, entonces, a ver, había varias preguntas. Una del doctor Fiad, entiendo, sobre el principio de autonomía. A ver, el principio de autonomía es absolutamente central en una sociedad democrática y pluralista que implica que, digamos, somos inmunes de la regulación legal e inmunes de la sanción de los magistrados en todo lo que hacemos que no afecte al orden público o a terceros. Eso viene en parte desde Roma, nemine ledere, no dañar a otros, y en parte viene de filosofías más cercanas, algunas medievales y algunas incluso de los años 70, 80 en Harvard, como John Rawls y otros. O sea, es una enorme cantidad de filosofía que eclosiona en el artículo 19 de la Constitución Argentina, que es un artículo extraordinario, único y primero en el constitucionalismo mundial. Ahora bien, cuando yo escuchaba días pasados que se hablaba de autonomía y de ponderar derechos, digamos, de la autonomía de la mujer con relación a un ser que se reconocía que es persona por nacer, pero con distinto valor y que había que ver un poco su elasticidad, sinceramente no comparto, y creo que me acompaña en el voto la Convención Intercontinental que hizo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en el artículo 27 dice que el derecho a la vida es insuspendible. O sea, el derecho a la vida no se puede suspender, no hay ponderación para el derecho a la vida. Entonces, uno puede estar ponderando derechos que tienen cierta elasticidad, como puede ser cuánto impuesto cobramos, cómo es el derecho de propiedad en este caso, o cuánto decimos en un periódico que podría afectar el honor de otra persona, etc. Pero cuando estamos hablando de que esa ponderación lleva a la destrucción de un sujeto de derechos, según dice el artículo 19 del Código Civil, que ustedes lo podrían derogar al artículo 19, pero veo que no lo están derogando, o como dice la Convención Americana de Derechos Humanos, cuya regla general es el derecho a la vida desde la concepción. Dice que puede haber excepciones, pero no al ser humano, sino a la protección legal puede haber excepciones, dice. No dice que la regla es que no es un ser humano. Además lo dice el artículo 1.2 de la Convención Americana, donde con todas las letras dice que todo ser humano es persona, y lo que hay en el vientre materno claramente es un ser, porque si fuera la nada no estaríamos discutiendo hace años, y ese ser es de características biológicas humanas, dentro del reino animal, humana. Por tanto, es un ser humano, y a eso el artículo 1.2 y el artículo 3 de la Convención Americana les da estatus de persona para el derecho. Entonces, en ese sentido, me parece que el principio de autonomía, que me encanta, es un derecho de los que más me gusta explicar en clase, no se aplica cuando una persona quiere usar su autonomía para destruir a otro sujeto de derechos. Eso no es autonomía y va además expresamente contra la letra del artículo 19 de la Constitución, que es que no se puede dañar a otros. Creo que con esto, doctor Fiad, más o menos la pregunta, ¿no? Después creo que había una pregunta de Elías de Pérez sobre la incrementalidad. Esto es un tema que viene también la discusión de hace tiempo con el caso Artavia Murillo. A ver, en Derecho uno estudia en primer año Derecho Civil, persona, acto jurídico, Derecho Civil 1. Se estudia la personalidad jurídica y la capacidad. Lo que tiene incrementalidad es la capacidad de la persona, desde un incapaz absoluto de hecho hasta un capaz absoluto de hecho y de derecho. Hay distintas gradaciones de acuerdo al derecho civil. Ahora, la personalidad jurídica, artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es única. O se tiene personalidad jurídica o uno es un muerto civil, no hay algo intermedio. Desde Roma hay una cosa que se llama summa divisio, cosas y personas. O se es cosa o se es persona, pero no se puede ser cuasi cosa, cuasi persona, y si no, la Convención Americana de Derechos Humanos fulmina por contrario, por violatorio de los derechos humanos, dejar a algún sujeto de derecho sin personalidad. En cuanto al resto de la pregunta de la doctora Elías de Pérez sobre el tema de la respuesta penal, también se insiste mucho en que si el aborto tiene menos penas, entonces no sería un ser humano. Y por eso la incrementalidad. La verdad es que con una misma personalidad jurídica, lo que tiene el derecho penal en las escalas penales es la proporcionalidad
del reproche social a una conducta disvaliosa. Ese reproche social varía muchísimo. Puede haber, qué sé yo, homicidio calificado del artículo 80 que tiene como 10 incisos, donde es cadena perpetua, prisión perpetua, no tiene otra posibilidad, porque hay ensañamiento, alevosía, relación familiar, filiatoria, etc. Hay varios casos. Ahora, también puede haber que uno de repente va con un exceso de velocidad de 20 kilómetros por hora, no alcanza a frenar y choca, y eso es homicidio culposo. Y también está el caso de la mujer que muere en un aborto clandestino y que el proyecto de ley que estamos discutiendo lo despenaliza, o sea, esa persona queda impune, el que realizó los actos que llevaron a la muerte de la mujer. Pero esa mujer no es menos digna que el abuelo matado por su nieto, que hace que el nieto tenga que ir para prisión perpetua. Son todos iguales. Entonces, es muy lógico que los códigos penales hayan sancionado menos el delito de aborto, porque el reproche de esa mujer vulnerable, etcétera, es claramente menor que una persona que sea Jack el Destripador, por ejemplo, que le damos prisión perpetua. Creo que con eso, doctora Elías de Pérez, más o menos le cierro el tema. Y había otro sobre la confusión del Código Penal. Entonces, a ver, cuando uno se mete con el Código Penal, tiene que entrar con bisturí de cirujano. Los americanos le llaman narrowly tailored, o sea, tiene que ser desastre, y desastre de alta costura. No es prêt-à-porter, no es que uno se compra un jean en la esquina y one size fits all, o sea, que uno se compra y el sombrero sirve para todo o el pantalón para todos. Hay que tener mucho cuidado porque estamos mandando gente a la cárcel. Estamos poniendo en serio riesgo la libertad de las personas. Y está muy bien redactado. Acá ocurre una cosa. Hasta la semana 14, digamos, más o menos el día 90 de embarazo, los ginecólogos en realidad lo miden de un modo un poquito distinto, pero supongamos para los legos, al día 90, tenemos un paladín de los derechos que hace el aborto. Al día 92 tenemos un rufián que hay que meterlo preso por haber hecho el aborto, por haberse pasado 2 días. Es un poquito particular. Y por otro lado, hay vaguedad, la verdad que con todo el tema médicos, enfermeras, ecógrafos, etcétera, etcétera, la amenaza penal es fuerte y la tipicidad está totalmente devaída. Eso en derecho constitucional constituye el vicio de vaguedad. Una norma que es vaga es inconstitucional. No solo se viola el principio de legalidad del artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 18 de la Constitución Argentina, porque dicte una norma del Código Penal una legislatura como la de Salta cuando tiene que ser el Congreso de la Nación, sino también cuando lo dicta el Congreso de la Nación, pero la norma no tiene lo que Feuerbach quería, que es que la norma sea clara para que uno pueda comprender la criminalidad del acto y dirigir las conductas. Si la norma es tan vaga, van a tener aterrorizados. Tienen, por un lado, la obligación de consentimiento informado con la ley de derecho del paciente enorme. Y por otro lado, la obligación de no informarle tanto, porque la ley de aborto dice que no informe tanto porque estaría obstaculizando, etcétera, etcétera, y en algún lugar hasta pone violencia contra la mujer. Entonces, si van a sacar una ley de aborto, esto hay que hacerle un poquito de corte y confección y pulido a la ley, porque esta ley así lo que genera es una enorme incertidumbre y va a haber jueces metiendo presos médicos allá y liberándolos por el otro lado, y esto no tiene sentido. En cuanto a lo que me preguntó Elías de Pérez sobre el tema de la salud, repito, el caso FAL no habla de salud en ningún momento, y es casi todos los casos que se están usando para ILE en el país. Segundo, es muy claro en el Código Penal argentino y también la legislación comparada de Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, de que tiene que haber una causal de salud física, un peligro claro, peligro, no riesgo, porque riesgo tenemos todos. Yo estoy en riesgo de que me caiga un rayo ahora. No sé si estoy en peligro de que me caiga un rayo, pero riesgo, siempre estamos en riesgo de cosas. La palabra riesgo es muy lábil en derecho penal. Entonces, estamos sintetizando, doctor, por favor. Perdón, Norma, sí, sintetizo, perdón, me estoy excediendo y además hay alguna otra pregunta que después me hizo algún otro que ya me acordaré. Entonces, voy a cerrar. No tengo por virtud ser corto, entonces, y otras muchas virtudes que también me faltan. Entonces decía, la salud como algo integral no es lo que está en el Código Penal desde 1921, que me disculpen todos los que leen distinto el Código de 1921, pero dice médico diplomado y no tiene que haber otra alternativa
terapéutica, lo dice el Código Penal, el que hace un aborto por salud y hay alternativas terapéuticas, hoy, en 2020, está cometiendo un delito. Y además, si no es médico diplomado y está repartiendo misoprostol, hoy en Argentina, con el Código Penal actual, también es un delito, es bueno saberlo. Entonces, si la salud es para la OMS, estar en el nirvana, donde uno está feliz, 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 yo no sé ustedes, pero después de 9 meses con la pandemia, yo me declaro en estado de no salud y si fuera persona gestante, calificaría para el aborto, porque la verdad que nos hemos comido unos garrones enormes en todo este año. Entonces, eso no puede ser la última ratio para acabar con la vida de la persona por nacer que reconoce el Código Civil. Tiene que buscarse alternativas y, por tanto, lo que se permite desde el mes, desde los 90 días hasta los 270 días, como explicó el doctor Sebastiani, con la asistolia, que es inyectar en el corazón, etcétera, para que pare el corazón y después sacarlo según el grado. Bueno, está todo explicado en las guías de la ONU, sería muy cruento explicarlo ahora, pero es lo que la ley remite. Entonces, en ese caso, sí, según la provincia de Buenos Aires... Vamos, doctor, estamos en tiempo, vamos. Solo esto, entre el 12 y el 28% de los abortos en provincia de Buenos Aires en primer semestre 2020 fueron hechos después del primer trimestre, según el cuadernito del Ministerio de Salud de la provincia, y son estos casos de salud integral. Bien, no sé cuál era la siguiente pregunta. De la incongruencia jurídica, por un lado, sí, en la promoción y por otro lado la penalización que pasa en el sistema jurídico. Por favor, le pedimos brevedad, doctor Toller. Sí, perdón. Entonces... que redondee. Perfecto. Entonces, a ver, efectivamente un poco lo que estaba diciendo de que las normas penales son enormemente vagas las que tiene la norma, y por otro lado, no quiero dejar de decir que el artículo 41 de la Convención de Derechos del Niño dice expresamente que los países pueden tutelar más que la Convención, lo dice expresamente, y el artículo 44 y el artículo 45 de la Convención, y además el artículo 11 del Protocolo 3, dicen expresamente que el Comité de Derechos del Niño emite recomendaciones, al punto tal que el punto 8 de las observaciones 36 que sacaron en 2019, como sabe Luis perfectamente, los verbos que utilizan en inglés y en español, el 80% de los verbos es debería, no debe, sino que son sugerencias que los estados aceptan. Pero claro, los estados aceptan de buena fe cuando las sugerencias de buena fe, porque en el derecho internacional es derecho convencional, los estados se obligan a lo que se obligaron, ¿ok? Y si además lo constitucionalizamos, no puede ser que sea obligación constitucional lo que no era obligación legal cuando el doctor Menem y el doctor Barra, que estuvieron hoy, reformaron la Constitución en este punto. O sea, no puede ser que tenga valor constitucional lo que ni siquiera tenía valor legal. Eso claramente no puede ser así. Muy bien. Bueno, gracias, doctor Toller. Disculpe que lo